Bienvenidos sean cada uno de ustedes a este nuestro tercer podcast, del cual el título general es Acercándome a Dios, preguntas y respuestas, en el cual vamos a analizar la pregunta de creo en Dios, soy buena persona y voy a la iglesia. ¿Es esto suficiente para salvar mi alma? En el cual en el podcast número 1 desglosamos la pregunta. En el podcast número 2 vimos una pregunta de por qué hay un plan de salvación. Y en esta ocasión, en nuestro podcast número 3, la pregunta es, ¿cuál es el plan de salvación? ¿Cuál es el plan de salvación, hermanos? Sí, bueno, podemos ver nosotros, ¿verdad? Como estamos viendo ahorita, cuál es el plan de salvación. Habíamos dicho con anterioridad, hay un plan. Entonces hay que investigar, ¿verdad? ¿Cuál es ese plan? Todo inicia por algo, ¿verdad? Por ejemplo, nuestro hermano Aldo, maestro, ¿verdad? Tiene experiencia en la enseñanza. ¿Con qué se empieza para transmitir un mensaje, por ejemplo, a los niños? Pues lo primero que hace uno es introducir el tema, ¿verdad? Del que estamos enseñando, empezar a hablar y los niños están escuchando, ¿verdad? Lo que el maestro dice, ya sea con un video o el maestro exponiendo, pero sí, uno habla y el otro escucha. Uno habla y el otro escucha, ¿verdad? Cuando hablamos acerca del plan de salvación, ¿será alguna metodología diferente como la que se utiliza para transmitir algún mensaje a un niño de 1, 2, 3 años? Hermano Israel, ¿será una metodología diferente a la que acaba de explicar nuestro hermano? Es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Cuando se le da una indicación al niño, hay que hablarle. El niño está poniendo atención, va a estar escuchando, va a estar atento a lo que el padre, el tutor le va a decir, le va a dar la orden para que el niño simplemente accione, o obedezca o desobedezca, ¿verdad? Entonces, es lo mismo. Dios no, como en el podcast anterior fue donde usted hizo mención, hermano, acerca de que Dios hace las cosas simples, ¿verdad? Y esto es exactamente. ¿Con qué empieza el plan de salvación? Oír, ¿verdad? Es algo bien sencillo y todos tenemos la capacidad de hacerlo. ¿Qué tenemos que oír, hermano? Oír cantos, oír canciones, oír qué. Y ese es el punto, ¿verdad? Simplemente aquí es oír el Evangelio. Y hay una cita escritural bien sencilla. Por ejemplo, Romanos 10:17 dice el apóstol Pablo que la fe es por el oír. Por eso ahí en los contextos dice el apóstol Pablo que es necesario ser enviados a predicar el Evangelio. Por eso Jesucristo dijo a sus apóstoles, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque el primer paso es oír, ¿verdad? Oír. Y luego empezamos ya escuchando. Alguien nos predique el Evangelio. Entonces, ¿cuál sería lo siguiente? ¿Qué procede después de oír? ¿Qué procedería? El creer, ¿verdad? Por ejemplo, hermano Aldo, una vez más, pasando el ejemplo, ¿qué beneficio tendría un niño que usted le diga 2 más 2 son 4? Si él no lo acepta, si él no lo cree. Pues nada, si yo le digo 2 más 2 son 4, y si no, maestro, son 8, y pasa lo que pasa, el niño sigue escribiendo 8, pues no está aprendiendo el niño, no hay ningún beneficio. El niño tiene que aprender lo que el maestro dice, y desde luego el maestro tiene que demostrar que lo que está diciendo es real. En un caso extremo, agarras 4 manzanas, mira, 2 manzanas, las 2 manzanas, cuéntalas, 1, 2, 3, 4, ya ves que son 4. Así es el Evangelio, ahí todo está probado, no es nada más una cuestión de cerrar los ojos y decir, sí, así es. Todo está explicado, todo está listo para que tú lo leas y entonces creas. Entonces, hay que creer, y como dice usted, cuando uno transmite el mensaje, hay que corroborar lo que uno está transmitiendo. En primer lugar, miramos, Romanos 1:16 nos dice que el Evangelio es el poder de Dios para la salvación. Eso hay que creerlo. Segundo Timoteo 3:16 y 17 nos dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, escuchamos la palabra del Señor, creemos que es la palabra del Señor, ¿verdad? La palabra del Señor nos habla de Jesucristo. Entonces es importante hablar de Jesús y aceptar a Jesús no como un simple personaje de la historia, sino como Dios mismo, Dios en la carne, el Hijo de Dios, de la misma naturaleza que el Padre.
esto hay que creerlo, como que una y otra manzana son dos y otras son tres. De la misma manera, al hablar de Jesucristo, hay que creer en Él como el Hijo de Dios. Sí. Y si no, el plan de salvación ahí se detiene. Puedes escuchar todo el Evangelio, pero si no lo crees, entonces no puedes seguir adelante. Así es, no puedes seguir adelante. Y miren, cuando, por ejemplo, Lucas, ¿verdad?, quien es un hombre inspirado, quien escribió el libro de los Hechos de los Apóstoles, Lucas describe la historia de la iglesia desde su establecimiento. La primera vez que se predicó el Evangelio del Señor Jesucristo, que fue ahí en el día del Pentecostés, ¿verdad?, en Hechos capítulo 2. ¿Verdad? Los apóstoles predicaron por primera vez el Evangelio. ¿Qué predicaron ahí los apóstoles? Presentaron a Jesús. Aquellos quienes están escuchando el Evangelio son los judíos. ¿Qué habían hecho los judíos? ¿Qué hicieron los judíos? Pues negaron a Cristo y lo crucificaron. Negaron a Cristo y lo crucificaron. Ahora los apóstoles dicen, a ese Jesús a quien vosotros crucificasteis, ¿quién es? Es Dios, quien ha resucitado de entre los muertos. Así como se había profetizado, se cumplió. Y ellos eran testigos. Ellos eran testigos tanto de su muerte como de su resurrección. No solamente los apóstoles, sino apareció a muchísimas personas resucitado. Y después ascendió al cielo, ¿verdad? Entonces podemos ver que al presentárseles a Jesús, ellos entienden, reconocen lo que han hecho. Y luego dice ahí en Hechos, en el capítulo 2, nos dice la Escritura, en el versículo 37, que al entender, al escuchar, entender, creer, ¿qué fue lo que pasó con ellos? Se compungieron de corazón. La palabra compungir quiere decir agitar con violencia, ¿verdad? Un golpe contundente. Y esto fue lo que pasó en el corazón de ellos. Les dolió el corazón porque creyeron. ¿Y qué fue lo que los llevó a eso, hermano? ¿A qué los llevó a ellos después de dolerles el corazón? Pues un arrepentimiento, ¿no? De todo lo que hicieron en el pasado, de que crucificaron a Jesús, apoyaron ese crimen, ¿verdad? Así es. O sea, eso sería como el tercer plan, y el tercer paso del plan, porque están oyendo, después creen lo que le dicen los apóstoles, y ahora sienten arrepentimiento. Ese es el tercer punto, hermano, arrepentimiento. Oír, creer, arrepentirse, como decían los hermanos, ¿verdad? Pero hay mucha gente que no ubica ese paso. Vemos personas, visitantes de años que tú crees que, pues sí, mira, él cree que Jesucristo es el Hijo de Dios y él cree que todo lo que es, pero no se arrepiente. Mira, eso que dices, hermano, parece algo muy simple, ¿verdad? Alguien pudiera decir como algo básico, ¿verdad? Pero es una realidad. Y esto a mí me pasó en una ocasión. Yo era muy joven y hablaba con un familiar. Y no era cristiano, y escuchaba el Evangelio, y lo creía, y se quedaba muy serio al escuchar la palabra del Señor. Pero yo le decía, aún en mi corta edad, yo le decía, bueno, ¿por qué no obedeces? Dice, ¿y saben qué me dijo? Yo nunca me arrepiento de lo que hago. Exactamente lo que está diciendo. Hay personas que en verdad así piensan, no obedecían, no seguían con el plan de salvación, porque nunca, decía, nunca me arrepiento de lo que hago. Entonces, si te detienes aquí, es como hacer una receta de un pastel a la mitad. ¿Qué pasa? Va a ser feo. ¿Verdad? Todo es desabrido. Así es. El arrepentimiento es esencial. O sea, y luego, cuando nos arrepentimos, tiene que haber una razón por la que nos arrepentimos, ¿verdad? Entonces ya oímos el Evangelio, creemos lo que dice. El creer lo que dice ese Evangelio nos duele en nuestro corazón, los pecados que hemos cometido, estamos arrepentidos. Y ahora, ¿qué es lo que nos hace arrepentirnos? Pues el amor de Jesús. Entonces, tal vez aquí viene el siguiente punto, ¿verdad? Que sería confesar. ¿Confesar qué, hermano? Confesar que Jesús, como habíamos hablado hace un momento, que Jesús es el Hijo de Dios. Y esto es esencial, ¿verdad? Porque muchos le negaron. Aún después de su resurrección, la predicación del Evangelio, cuando los apóstoles predicaban, aunque miles venían a los pies de Jesucristo en obediencia, muchos, ¿verdad?, no le querían confesar ni le aceptaban como el Hijo de Dios. Entonces, confesarle, fíjense,
Por ejemplo, esto es esencial porque el apóstol Pablo mismo, ahí en la carta que escribe a los romanos, en el capítulo 10, dice el apóstol Pablo en el versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, es importante confesar nuestra fe en Cristo. No se trata de confesar nuestros pecados, no vamos a... Hay que reconocer los pecados, hay que arrepentirnos de nuestros pecados y confesar nuestra fe en Cristo como el Hijo de Dios. Por ejemplo, cuando aquel eunuco etíope iba por el camino que Felipe se acerca, le predica el Evangelio, o escuchó el Evangelio, Sí, está escuchando. le dolió el corazón, entendió, aceptó, se arrepintió. Y cuando quiso ser bautizado, digo, aquí hay agua, ¿quién pide que yo sea bautizado? ¿Qué le dijo Felipe? ¡Hey! Falta de confesión, ¿verdad? Y dice ahí en Hechos, en el capítulo 8, nos dice la Escritura, en el versículo 37, Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Y qué fue lo que hizo el eunuco? Y dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pues más claro, ni el agua en el que se bautizó el eunuco, ¿verdad? Así es. Hay que oír, hay que creer, hay que arrepentirse, hay que confesar que Jesús es el Hijo de Dios, que muchos le llaman aceptar a Cristo como Salvador. Y ya es suficiente, porque por ahí de repente dicen que ya con eso ya eres salvo. Dicen, oye, cree, arrepiéntete y confiesa. ¿Ahí se termina el plan de salvación? ¿Sí? ¿No? ¿Qué opinan? Inclusive, muchas personas, es trágico, ¿verdad? Pero ellos dicen que Jesús no es el Hijo de Dios, es un ángel, es un mini Dios. Inclusive muchos dicen, no, es Hijo de Dios, eso es algo serio, ¿verdad? Por eso es exactamente ese paso en el cual es el confesar, es muy importante. Y pues sí sigue el bautizarse, ¿verdad? Como decía nuestra mamá ahí, El bautismo, ¿verdad? Pero ¿por qué gente en algunas religiones, sectas, por qué dicen que el bautismo no? ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Porque yo lo veo muy claro, ahí lo que dice Jesús cuando se despidió a sus apóstoles, si lo podemos revisar por ahí. Sí, Marcos 16, ¿verdad? 15 y 16. Nuestro Señor Jesucristo les dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere, hiciera la confesión de fe, será salvo. ¿No, verdad? El que creyere y fuere bautizado, será salvo. Entonces, ¿por qué detenernos? ¿Por qué detenernos ahí? Claro. Hacer una confesión de fe y ser salvo. ¿Algún ejemplo escritural que pueda corroborar eso? No existe. Bueno, yo escuché a veces que dice, no, es que yo solo porque aquí está el radio y puse la mano, y es que mira, yo soy un pecador y confieso que soy el Hijo de Dios y ya soy salvo. ¿Será así como ese Biblia? No, la Biblia dice, como estamos hablando, del plan de salvación, oír, creer, arrepentirse, confesar y ser bautizados. El apóstol Pedro en Hechos 2:38 les dijo que se arrepientan y que se bauticen, y fíjense, para perdón de pecados. Entonces, si no cumplimos con el plan de salvación completo, no hay salvación. No hay salvación. Porque aquí el punto es que al seguir todo este plan de salvación, oír, creer, arrepentirnos, confesar y bautizarnos, nos suma el Señor a su iglesia. Nos convertimos parte de la iglesia de Cristo, de la iglesia de nuestro Señor. Ahora, si el bautismo es para el perdón de los pecados y nosotros no lo hacemos, ¿podremos ser parte de Cristo siendo pecadores? ¿Podrá una mancha de pecado ser parte del cuerpo místico de Cristo? No se puede. Para poder ser parte de Cristo, que es pureza y limpieza, tenemos que estar limpios de pecados, y esa es la parte del bautismo. Es sencillo de entender. Podemos llegar y confesar, pero si tenemos todavía pecados y no somos bautizados por el perdón de los pecados, no puede el Señor añadirnos a su iglesia. Ahora, hermanos, yo me quedo sorprendido acerca de lo que la gente cree al respecto, porque, por ejemplo, leíamos Hechos 2:38. ¿En qué concluyó? En la obediencia de ellos al ser bautizados por nuestros pecados. Dice allí en el versículo, por ejemplo, Pedro les dice en el 38, arrepentíos y bautícese a cada uno de vosotros en el nombre, es decir, autoridad de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo.
Y dice el versículo 40, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Se les está estimulando a venir en obediencia. Y dice el 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Exacto. Todos los ejemplos, y aquí en adelante, todos los ejemplos concluyen en el bautismo para el perdón de los pecados. Tenemos a Cornelio, que fue bautizado, a los 3,000 que después de ser bautizados fueron añadidos a la iglesia del Señor. Tenemos al eunuco etíope, que también es bautizado después de que cumple todo. O sea, tenemos que terminar ese plan de salvación con el bautismo. Así es, a Lidia, ¿verdad? Al carcelero de Filipos, a Saulo de Tarso, en Hechos 22:16. Toda la Biblia está llena de ejemplos sencillos y claros que a nosotros nos llevan a entender el plan de salvación. Recuerden que empezamos diciendo, hay un plan. Sí, y este plan tenemos que analizar cada uno de los puntos, pero ya nos va a alcanzar bien con este podcast. Vamos a usar los otros podcasts para analizar cada punto. Pero sí tenemos que recordarlos punto por punto y vamos a apuntarlos, a tomar nota por ahí. Oír, creer, arrepentirse, confesar y bautizarse. Son los pasos que no podemos saltar y en ese orden, porque por ahí, si nos bautizamos cuando tenemos 2 meses de edad, pues no hemos oído y no hemos creído, porque un niño de 2 meses no puede creer, ni puede arrepentirse, ni confesar cuando bautizas a un bebé de 1 semana de nacido, ¿verdad? Entonces todo tiene que llevarse en ese orden. Así es. Y ese es el ejemplo bíblico también. Se bautizaban después de haber hecho todo lo demás. Rápidamente, algunas citas para los que nos quieran buscar por ahí. Si queremos buscar dónde dice de oír, lo vamos a encontrar en Romanos 10:17. Hay más, les voy a dar un textito nada más, una cita. Los que quieran escuchar dónde dice de creer, lo vamos a encontrar en Juan 3:16 o en Hechos 16:31. Donde habla de hay que arrepentirse, lo vamos a encontrar en Lucas 3:13, Hechos 3:19 también. Donde habla acerca de confesar, lo encontraremos en Mateo 10:32 y en Romanos 10:10. Y vamos a encontrar lo del bautismo como el último paso en Hechos 2:36 y también en Hechos 22:16. Y hay más, pero quiero dar esas referencias para los amigos si lo quieren buscar, pues ahí está. Sí, pero yo me recuerdo ahorita que cuando estaba en la escuela, me decía un compañero, bueno, mira, es que yo estaba muy preocupado, porque ahorita que voy a esta iglesia, fíjate que estoy comprendiendo, es una denominación, fíjate que estoy comprendiendo que he estado mal y he estado fallando, pero fíjate que mi abuelito ha fallecido y pues yo sé a dónde va él, pero fíjate que ahorita a esta iglesia donde yo asisto, pues tengo la bendición que yo me puedo bautizar por él. Y él creía eso firmemente. Sin embargo, los versículos que acabamos de mencionar ahorita, los ejemplos de las personas, nunca vamos a encontrar que una persona se bautice por otra, ¿ya? Y mucho menos si está muerta, digo, no importa, ¿verdad? Entonces, al comentar esto al compañero, pues decía, bueno, mira, fíjate que sí, empezar a buscar acá y es sencillo, como decíamos, no es sencillo, los pasos son sencillas, las cuestiones, y los ejemplos están claros. No son palabras del hermano, ni del hermano. Las palabras de nuestro Señor Jesucristo no dejan cabos sueltos. Sí. Marcos 16 dice, el que creyere y fuere bautizado. ¿Está hablando? Textual. Y bueno, para terminar con este podcast, solamente quisiera hacerles referencia a este texto que podemos encontrar en Lucas 15, 17 y 18, que dice, volviendo en sí dijo, me levantaré e iré a mi Padre. Si ustedes se preguntan, ¿qué necesito para empezar esta salvación, este plan de salvación? Hay que volver en sí, hay que despertar de este sueño que nos tiene envuelta la falsa doctrina, las cosas del mundo, las obras de la carne. Hay que despertar, volver en sí, ser el hijo pródigo y regresar a la casa de nuestro Padre. Exactamente. Y esa es la invitación, ¿verdad? Para las personas que nos ven, nos escuchan. Nuestro único deseo es ayudarles, así como alguien mostró a cada uno de nosotros el camino. Nosotros de la misma manera, ¿verdad? Tratar de orientar en la búsqueda del plan de salvación, porque ahí es donde sí podemos encontrar la salvación. Y si alguien quiere visitarnos,
nos reunimos en mi iglesia en el 3903 Pasadena Boulevard, Pasadena, Texas 77503. Por si alguien quiere darse la vuelta, nos reunimos los domingos y los miércoles. Ahorita no, por el asunto del coronavirus, que todo el mundo va a escuchar acerca de esto, pero nos puede visitar cuando todo eso termine, o si no, puede ver nuestros en vivo, nuestros sermones los domingos a las 9:30 de la mañana, a las 5 de la tarde. Y si se lo perdió, pues ahí va a quedar grabado, como que lo puedes seguir viendo, ¿verdad? Así es. ¿Cómo se llama la página de Facebook? Es Iglesia de Cristo en Pasadena Boulevard. Pasadena Boulevard. Les invitamos. Y ahí abajo está nuestro email, si tienen preguntas, con todo gusto, mándenos sus preguntas, tenemos que contestarlas. Nosotros no hacemos publicidad en ninguna iglesia, nosotros lo único que hacemos es promover el Evangelio de nuestro Señor. No pedimos dinero, no pedimos tiempo, no pedimos nada más una oportunidad de explicar la palabra del Señor para que usted sea salvo. Eso es lo que queremos hacer. Exactamente. Gracias. Gracias.